Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a hacer el primer CIPAS del curso de estadística correspondiente a la unidad 1, fase 2, organización y presentación, los pasos 1, 2 y 3. Mi nombre es Azucena Quil. Creo que ya me conocen a través de todos los correos, toda la información que les he enviado y lo que he venido trabajando con ustedes. Voy a hacer algunas observaciones generales importantes. El horario de atención especial por Teams, martes y jueves de 4 a 6 p.m. Si ustedes de pronto tienen alguna situación que quieren comentar algo antes, pues ustedes me pueden dejar el mensaje ahí en Teams y yo con mucho gusto doy respuesta. Yo no trabajo con la UNAD en la mañana porque yo soy hora cátedra. Entonces a mí siempre me van a poder encontrar es en las horas de la tarde. Siempre estaré dispuesta a colaborarles en lo que yo pueda. Para los aportes, que organización y presentación, que es la fase que estamos trabajando, hay que usar la plantilla de la fase 2. Esa plantilla de la fase 2 yo ya se la coloqué a ustedes allá en los foros, se la he enviado por Teams, se la he enviado por el correo interno del curso, se la he enviado por el correo institucional para que ustedes pues la tengan y sobre ella trabajen el ejercicio que se va a hacer. Naturalmente que aquí pues hay que cambiar el nombre del estudiante, el código que es su cédula, el grupo en el que están, es importante el grupo, a quién va a presentar, a quién se presenta, pues el nombre de su tutora y la fecha, ¿no? Dependiendo de la fecha en que vamos a trabajar. Aquí hay que hacerle una pequeña introducción, lo que está en amarillo lo que está indicando es que lo que hay que escribir, más o menos en esa introducción. Aquí está la justificación, de igual manera, en amarillo está lo que se debe escribir en una justificación, el objetivo general, nos dice que algo muy importante y fundamental, que no solamente lo debemos tener en cuenta aquí cuando hablamos del objetivo general, sino siempre que vamos a construir objetivos, es que siempre se debe iniciar con un verbo en infinitivo. Eso es fundamental. Los verbos en infinitivo son, por ejemplo, analizar, comprender, reconocer, identificar. Entonces, de esa manera hay que iniciar siempre el objetivo. Que determina el alcance del desarrollo de la actividad y debe tener un para qué se hace eso. Aquí están los objetivos específicos que ya corresponden con relación a lo que ustedes van a desarrollar. Aquí nos dicen que máximo hay que escribir 3 objetivos. Luego hay que colocar el paso 1, que es el mapa mental o conceptual. Ese mapa mental o conceptual es sobre las etapas de la investigación, ¿verdad? Entonces, naturalmente que afianzadas por una problemática, pero básicamente ustedes sobre lo que van a trabajar es sobre las etapas de la investigación. Entonces hay que consultar, hay que mirar cuáles son esas etapas de una investigación estadística, porque aquí básicamente vamos a trabajar de manera estadística, y sobre ellas y mirar qué corresponde a cada etapa, y sobre ellas entonces tratar de enfocar hacia la problemática que se va a estudiar. ¿Dónde ustedes encuentran la problemática que van a estudiar? Esa la encuentran en la guía de aprendizaje de la fase 2 que se llama organización y presentación. Esa guía de aprendizaje, aquí en esta parte, nos habla de cuál es la problemática
identificación de los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en Colombia. Entonces, esa es la problemática. Entonces, por ejemplo, en la planeación hay un objetivo. Entonces, ¿cómo se podría escribir el objetivo para poder trabajar esta problemática? Hay un espacio de tiempo. Hay un espacio de tiempo y hay un espacio físico. Entonces, ¿dónde es que vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Etcétera. Para el diseño del mapa mental pueden utilizar Canva, Genially, Zenma Tools, en el caso de que hagan no mapa mental, sino hagan un mapa conceptual. Entonces, eso es muy importante, que lo tengan presente. ¿Dónde encuentran ustedes esa guía de aprendizaje? Entonces, aquí tenemos estamos en la plataforma, en el curso. Entonces, vamos a buscar dónde podemos encontrar nuestra guía de aprendizaje. Aquí hay una parte que dice momento intermedio, porque el momento inicial ya lo trabajamos, que correspondió pues a la evaluación en línea, ¿no? La fase inicial. Entonces aquí ya tenemos la fase 2. En esa fase 2, cuando uno abre la fase 2, aquí aparece guía de aprendizaje, fase 2, organización y presentación. También aparecen los contenidos y las referencias bibliográficas, que es lo que ustedes deben tener presente y deben tener en cuenta para poder trabajar esta fase. Ya que estoy aquí, el foro ya se creó. Aquí en el foro, voy a abrir uno cualquiera. En la parte de arriba pues está lo que hay que realizar, pero yo también aquí les coloqué varias cositas. Les coloqué el enlace del blog del curso. El curso de estadística tiene un blog donde ustedes encuentran videos corticos, muy corticos, donde les ayudan ¿a qué? A solucionar muchos de los problemas que ustedes de pronto en este momento se pueden estar presentando con relación ya a la parte estadística, ¿no? Al manejo estadístico. Por ejemplo, cómo yo puedo pasar de la base de datos que está en Excel, llevarla a Infostat, cómo puedo trabajar en Infostat. ¿Por qué yo hablo de Infostat? Porque es que Infostat es un software estadístico. Excel es un software que se creó para muchas otras cosas, pero que también nos sirve, ¿verdad? Para crear las gráficas, para crear esa parte. Power BI también nos sirve, pero especialmente es para crear la gráfica. Ya cuando empecemos a trabajar toda la parte estadística, el que más les va a servir y más les va a convenir es el Infostat, porque ese ya les permite a ustedes calcular la medida de tendencia central, la medida de variabilidad o de dispersión. Ya les permite hacer todos esos procesos estadísticos que más adelante durante el transcurso del curso nosotros vamos a realizar. También yo ahí en el foro les coloqué el anexo 1, aunque el anexo 1 también está en la primera parte, allá donde está la guía de aprendizaje. También ahí encuentran el anexo 1, pero yo se lo coloqué aquí para que fuera más fácil su ubicación. Y la plantilla de la fase 2, que es la que estamos mirando en este momento, también la tienen ahí. Entonces, les recomiendo y les pido el favor que empiecen a entrar ya al foro, a empezar a dejar sus aportes. De cada una de las cositas que nos hablan en la guía de aprendizaje, hay que subir el aporte. Entonces, por ejemplo, aquí ya está un mapa mental organizadito. Fíjense que en la parte central habla de investigación estadística y ella colocó debajito identificación de factores, o sea, la problemática que se va a manejar,
y ya con base en esa, entonces empezó a trabajar las fases. Yo le recomendé, para este caso, colocarles un numerito para que se mire el orden en que van esa fase. Entonces, la primera es la planeación, luego va la recolección, la 2, la 3 es la organización, la cuarta es el análisis, la quinta es la presentación. Bueno, ella colocó aquí otra cosa, pero las fases son estas que tenemos acá. ¿Listo? Y en cada una de esas fases, pues hay una serie de aspectos que se trabajan dentro de ella. Por ejemplo, el objetivo, ¿cierto? Y otras cositas que ella acomodó aquí. Igual en la recolección, nosotros ahorita vamos a hablar de cada una de estas fases, en la organización, en el análisis y en la presentación. Entonces, yo generalmente les retroalimento rápidamente, no me demoro mucho en hacer la retroalimentación y siempre lo escribo en color azul para que ustedes lo identifiquen fácilmente qué fue lo que yo les retroalimenté sobre lo que ustedes están haciendo. También ahí en el foro, por ejemplo, ya van a encontrar el enlace de la grabación de la segunda web conferencia que se hizo, el blog del curso, que eso ya lo subí a todos, y también está la invitación a este CIPA, ¿cierto? Con su enlace. Por ejemplo, aquí ya colocaron otra tabla, entonces yo inmediatamente van haciendo sus tablas, van haciendo sus cositas, yo les voy retroalimentando. Y llegué aquí a esto último que sí es muy importante, que no lo escribe en ninguna parte, pero que es fundamental, que dice que es importante que en el foro escriban un mensaje donde indiquen la variable cualitativa con la que van a trabajar, la caracterización, y las dos variables cualitativas con las que van a realizar la tabla de contingencia. Esto debido a que cada estudiante debe escoger variables diferentes para hacer estas dos partes que corresponden al paso 4, llamado caracterización de variables cualitativas, y que este paso 4 es el que ustedes van a sustentar o argumentar o a presentar a través de un video que al final deben hacer, ¿cierto? Dentro de esta la actividad que aparece en la guía, sobre precisamente este paso 4. Entonces hay que hacer el video haciendo o explicando los resultados que obtuvo y cómo los obtuvieron. Entonces, eso es importante, esta partecita es importante que ustedes ahí en el foro vayan anotando sus variables, porque cada estudiante debe utilizar una variable diferente. Bueno, entonces aquí ya tenemos el paso 1, que es el mapa mental. Luego del mapa mental vienen las respuestas a las preguntas generadoras. Son 4 preguntitas. Deben hacer ustedes la consulta respectiva sobre esas 4 preguntitas, contestarlas. Eso es con el objeto de que ustedes se vayan contextualizando con relación a la problemática que estamos manejando, que es una cosa de las que he encontrado ya al revisar los foros. Ustedes hacen las citas dentro del contenido de lo que escriben, pero no escriben la referencia bibliográfica. Usted debe ir, al terminar su escrito, el que suben ustedes al foro, deben aparecer las referencias bibliográficas. Eso es muy importante, eso es fundamental, porque para ustedes contestar las preguntas tuvieron que en algún momento consultar ante algún texto. Luego de eso ya viene lo relacionado con los conceptos generales, que es esta tablita, se llama ficha técnica, en donde ustedes, según la base de datos, van a identificar el objetivo de la investigación, la población, el tamaño de la muestra, la fuente de información y la ubicación espacio-temporal y la unidad estadística. Ahora vamos a trabajar sobre eso, ahora ya con más calmita, entonces ahorita simplemente les estoy comentando lo que hay que hacer. Luego viene el paso 3, que es la clasificación de las variables. Entonces ahorita vamos a ver que esas variables se clasifican en cualitativas y en cuantitativas, que dentro de las cualitativas están las nominales y las ordinales, y dentro de las cuantitativas están las discretas y las continuas. El paso 4 ya tiene que ver con la caracterización de variables cualitativas. Entonces ahí es donde yo les digo,
que cada uno de ustedes debe subir el nombre de una variable cualitativa. Ojo, no es cuantitativa, cualitativa. Y con base en esa variable cualitativa deben hacer esta tabla de frecuencias, usando los tipos de frecuencias que son la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Y naturalmente, que yo cuando ya hago aquí una tabla estadística, debo hacer una interpretación de esa tabla y un análisis de esa tabla, que realmente eso es lo fundamental en estadística. Toda tabla, toda gráfica que yo haga debe tener una interpretación y debe tener un análisis. Ya luego vienen los diagramas, barras y circular. Entonces hay que hacer un diagrama de barras, hay que hacer un diagrama de circular y hay que mirar cómo se hace y qué es lo que va en un diagrama de barras, qué es lo que va en un diagrama circular. Cuando ya esté hecho, entonces vuelve y juega. Hay que realizar la interpretación y el análisis. Eso es fundamental, eso no se les puede olvidar. Luego se va a trabajar con base en esa variable cualitativa, la moda. Ya miraremos qué es la moda. La moda es el dato que más se repite. Entonces a eso se le llama moda. Entonces hay que darle una interpretación a esa moda. Y luego viene la tabla de contingencia, que también ya les hablé allá, que aparece en el foro, que para ella necesitan dos variables cualitativas. Pueden utilizar la que usaron aquí en la tabla de frecuencia, la pueden utilizar. Y otra más, o si quieren usar dos variables totalmente diferentes, pero que sean cualitativas, también lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes en el foro anoten con cuáles variables van a trabajar, para así ya tener claridad y que los demás compañeros no vayan a utilizar las mismas variables. Esa tabla de contingencia también debe tener una interpretación y un análisis, que es una de las cosas que yo más miro cuando ya voy a hacer la evaluación de los trabajos de ustedes. Y el paso 5 ya es la sustentación, que para ello ustedes no van a colocar allá el video en el foro, sino lo único que se va a colocar es que el enlace del video. Aquí colocan el enlace. Yo cuando revise los trabajos, abro ese enlace y reviso el video. Deben tener presente que se puede abrir, ¿no? Porque si no, pues yo no voy a poder ver el video. Es tener presente que yo pueda abrir esos enlaces para poder observar el video. Luego deben venir unas conclusiones relacionadas con todo lo que ustedes hicieron ahí en el trabajo, ¿verdad? Todo el proceso que hicieron. Y por último deben ir que las referencias bibliográficas, que son importantes. Entonces, si ustedes ya desde el comienzo van sacando sus referencias bibliográficas, pues ya van llenando aquí también esta parte del trabajo, donde van a ir todas las referencias bibliográficas utilizadas por ustedes para el desarrollo del mismo. Entonces, eso es lo que lleva la plantilla. Es bueno usarla porque pues ahí le van dando a usted la información que usted necesita y va a la fija, sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, le recomiendo que la utilice. Bueno, entonces ahora vamos a continuar aquí con lo que íbamos. Yo también he creado un grupo y he creado un chat que se llama Estadística Azucena Gil 1604. Ahí, pues, yo ahí les escribo toda la información pertinente, siempre encontrarán toda la información que se va dando dentro del curso, pero también ustedes pueden hacer preguntas y para hacerle aclaración de dudas o inquietudes que ustedes tengan a través de ese chat. En ese chat, ustedes no tienen que incluirse, yo ya los incluí. Yo hice el chat, inmediatamente fui incluyendo a todos los estudiantes. Tengo un problema porque tengo 4 estudiantes que tienen como bloqueado el correo institucional
y no ha sido posible que yo los incluya dentro del chat. Yo ya les envié mensajes a través de los correos institucional y personal, si lo permiten, para que hagan la gestión y a dónde deben hacer la gestión para que desbloqueen el correo institucional y puedan entonces formar parte aquí de este chat y de este grupo, que es importante pues estar ahí y mantener la comunicación diaria a través de él. Si ustedes quieren hacer alguna inquietud individual, hay que hacerlo utilizando el chat de Teams, ¿no? Entonces, por ahí ustedes me pueden escribir a mí, a Susena.Gil, y ahí también ya pueden hacerlo de manera individual, si no quieren hacerlo a través del chat grupal. Entonces, yo con mucho gusto también por ahí los puedo atender. Es fundamental que en Campus Virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban en el CIPAS. Luego ahí mismo confirmen la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia a nivel del Campus Virtual. ¿Listo? Porque cuando se termine o cuando yo termine el CIPAS, de una vez él me registra la asistencia de las personas que en este momento se encuentran en el CIPAS, ¿ya? Y con sus nombres y el tiempo que estuvieron presentes dentro de la ¿qué? Pues dentro del CIPAS que estamos haciendo en este instante. La fase 2 tiene un valor de 110 puntos. Ojo, que aquí ya empiezan a aumentar la cantidad de puntos. No debemos dejarnos coger ventaja porque después si yo de pronto no realizo una de las actividades ya estoy perdiendo muchos puntos y muchas posibilidades para poder tener un éxito en el curso. Entonces debemos aprovechar todos los punticos, inclusive esos 25 punticos de la fase inicial son importantes. La fecha de cierre va a ser el 29 de septiembre. Hoy ya estamos a 11. Entonces, es muy importante que ustedes, los que no han ingresado, ingresen. Ingresen al foro, empiecen a enviar, porque ustedes saben que los últimos 3 días, pues yo ya no voy a hacer retroalimentación. Yo hago la retroalimentación hasta el día 26. Ya los últimos 3 días yo no hago retroalimentación. Porque es que ¿para qué son esos últimos 3 días? Para que ustedes ya organicen su trabajo y lo suban, ¿ya? Para que se les evalúe. Ya en ese momento no es empezar a hacer el trabajo porque los trabajos de estadística generalmente son muy largos, tienen mucho que hacer. Entonces, si ustedes dejan para esos últimos 3 días, seguramente que no van a alcanzar a cumplir con la actividad como es debido. Por eso, de verdad que los exhorto a que ya, a partir de que ustedes vean la información de este CIPAS, inmediatamente empiecen a entrar y a enviar. Eso es bueno, hay que colocarse un horario, cada noche voy a hacer determinado puntico, porque yo sé que ustedes tienen más cursos, entonces yo hago un solo puntico y me dedico después a mis otros cursos, voy organizando un horario, pero de este curso por favor no dejarlo para última hora, porque no van a alcanzar. Entonces es importante que ya, estamos a 11, ya empiecen ustedes a enviar información. Ya, si ustedes vieron el foro que yo abrí ahorita, ya ahí hay mucha información que han enviado y van a ir adelantando. Ustedes van subiendo puntico por puntico, van sabiendo que está bien, que tienen que corregir, que tienen que arreglar y ya con eso pueden ir haciendo ya su trabajo, organizándolo para poderlo entregar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la estadística, la parte conceptual, porque la parte conceptual también es muy importante. Por eso está ese mapa mental para poder empezar a trabajar ya con toda la capacidad en lo que ya tiene que ver con la elaboración de las tablas, de las gráficas y demás. La estadística es un método científico de operar con un grupo de datos y de interpretarlos. Lo más importante es esto, no solamente es operar,
porque para eso existen los software, ¿verdad? Sino es de interpretarlos, porque es que la condición de la estadística es que la estadística, con base en la interpretación que doy a la información, uno puede tomar decisiones. Eso es lo que busca la estadística, para mejorar algún proceso, alguna cosa, alguna actividad, ¿ya? O alguna investigación que estemos realizando. En su origen, las estadísticas eran históricas. Hoy en día, la estadística, además de ser descriptiva, también es analítica. Entonces, ¿cómo hago la descripción? Pues a través de mis tablas, de mis gráficos, etc. Y analítica significa que yo tengo que interpretar y hacer un análisis sobre eso que yo hice aquí, de ser de la parte descriptiva, considerándose esta última como la función más importante que realiza, ya que permite obtener conclusiones para un grupo mayor denominado población, partiendo de una investigación realizada en un grupo menor denominado muestra, cuyos elementos se seleccionan aleatoriamente o al azar. O sea, que hay dos conceptos importantes, la población y la muestra, que nos la van a preguntar por allá en la ficha técnica, la tabla que hay más adelante. Entonces, la población es el conjunto universal, si estamos hablando de conjuntos en matemáticas, conjunto más grande, ¿verdad? El que incluye pues la totalidad de todos los elementos con los que vamos a trabajar. Y la muestra es un subconjunto o un grupo más pequeño que se selecciona para poder trabajar sobre él la problemática que vamos a manejar. Entonces, uno generalmente no trabaja sobre la población, sino trabaja sobre una muestra. Entonces, es un conjunto más pequeño. Eso se llama subconjunto en teoría de conjuntos. Etapas para el inicio de una investigación estadística. La investigación estadística, por sencilla que sea, es una operación compleja que requiere atender múltiples aspectos y que genera muy variadas funciones. El resultado depende en gran parte de la finalidad que se persiga. La finalidad es muy importante. De la naturaleza de los fenómenos que se desean estudiar, ¿sí? Y de la facilidad que se tenga para observar los elementos. Entonces, eso es importante para poder arrancar lo que se llama la investigación estadística. Las etapas de la investigación estadística son la planeación, la recolección, y esas llevan un orden, ¿no? Primero hay que planear, luego hay que recolectar, luego hay que organizar y por último hay que hacer el análisis y presentar la información. Entonces, estas son las etapas de la investigación estadística. La planeación de una investigación estadística debe abarcar el conjunto de lineamientos, procedimientos y acciones que conlleven a la resolución satisfactoria para la cual se estableció la investigación. Es por ello que el plan de investigación debe fijar concretamente su objeto, el objetivo, ¿no? El fin que persigue, la fuente o fuentes de información que voy a manejar, los procedimientos a seguir y resolver los aspectos logísticos, ya sean físicos y humanos, siguiendo un presupuesto de costos establecidos, ¿ya? Entonces, en toda investigación estadística, pues habrá unos costos. Acá, pues no, porque la parte, digamos, más compleja de la investigación estadística, que es la recolección de la información, ustedes no la van a hacer. A ustedes ya se les va a entregar una base de datos sobre la cual van a trabajar. O sea, la parte de recolección ya se hizo y partimos ya de que está hecha y que lo que vamos a trabajar es sobre esa base de datos, que es la que a ustedes se les entrega y que yo les mostré, que ya se la coloqué allá también en el foro. La recolección. Después de planeada la investigación, comienza la recolección de los datos. Esta consiste en un conjunto de operaciones de toma de datos que pueden ser, o sea, uno puede tomar los datos por observación, por encuesta, o tomada de publicaciones, o de fuentes confiables,
que han efectuado investigaciones estadísticas. Para esto se selecciona el método de recolección de la información acorde a las necesidades de la investigación que yo voy a realizar. Que se clasifican esos métodos se clasifican según la cobertura y según la forma de observación. También en fuentes primarias y secundarias. Vamos a empezar. Esto de aquí de las fuentes primarias y secundarias es muy importante porque yo lo debo tener en cuenta en mi ficha técnica. Mirar si la fuente que yo estoy manejando, que es esa base de datos, es una fuente primaria o es una fuente secundaria, y yo lo debo escribir allá en el espacio correspondiente a esa partecita. Según la cobertura, se trata de decidir si se van a estudiar a la población en su totalidad o solo una parte de ella. Entonces puede ser censo o muestreo. El censo, si lo que se desea es atender a una cobertura total, o sea, a la población completa. Es decir, contar con todos los elementos de las fuentes de información. Ustedes saben que los censos salen muy costosos, ¿verdad? Por eso en Colombia, por ejemplo, en el 2015, se hizo el censo. Y eso no se puede estar haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque pues salen muy costosos para poder ir a cada uno de los sitios, a cada persona y adquirir la cobertura total, sale muy costoso. Entonces, se usa más para hacer investigación estadística el muestreo, que hace una enumeración parcial de las fuentes de información, o sea, es más pequeño sobre lo que vamos a investigar. El muestreo puede ser de dos tipos: muestreo probabilístico o al azar, o muestreo no probabilístico. El probabilístico o al azar es cuando cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser escogido, obteniendo así una muestra aleatoria, ¿sí? Entonces, generalmente en el muestreo probabilístico, los datos que vamos a manejar nosotros los tomamos al azar, ¿ya? Entonces hay unas maneras de hacerlo. Entonces ese se llama muestreo probabilístico y es el que se utiliza más. El muestreo no probabilístico es cuando el investigador selecciona los datos a su propio criterio, de manera caprichosa, por conveniencia o por cuotas, de manera que las muestras no son seleccionadas aleatoriamente y los resultados pues no van a ofrecer la misma confiabilidad que si se hacen de manera aleatoria. Según la forma de observación, entonces hablamos de las encuestas. Y se hace de manera que la fuente de información se da cuenta de la medición que efectúa. Se pueden realizar por correo, por entrega personal de cuestionario, por entrevista, por motivación, por teléfono, etc. Y la observación, en donde la medición se realiza sin que la fuente de información se dé cuenta del hecho. Este método se basa en el registro de los eventos que ocurren. Por ejemplo, cuando se examina el número de estudiantes que entran al cine, entonces ellos no saben que yo estoy observando. Por ejemplo, en una empresa, cuando se va a mirar cómo se produce, hay un proceso en la empresa. Entonces las personas, los operarios de las máquinas y demás, ellos no saben que yo los estoy observando y yo estoy llenando pues mi cuestionario sin que las personas se den cuenta de que yo lo haga. En la encuesta sí, la persona sabe que la van a encuestar, uno le pide el permiso para hacerlo y realiza la encuesta. Bueno, también se pueden clasificar en primarias y secundarias. Primarias es cuando son recogidos, anotados u observados por primera vez. Hechos, información cotidiana y fácil de identificar. Motivos, razones que explican por qué se actúa de una manera u otra. Opiniones, referidos a lo que la gente piensa respecto a algo. Entonces, primaria es cuando yo recojo la información yo misma. ¿Okay? Entonces, se llaman fuentes primarias. Secundarias, cuando son recopilados por otras personas o por otras entidades diferentes al investigador. Entonces, nosotros
cómo vamos a realizar nuestra investigación. Con una fuente secundaria, porque es que a nosotros ya nos están dando ¿qué? Una base de datos. La información ya fue recopilada por otras personas o por otras entidades y lo único que nosotros vamos a hacer es tomar esa base de datos y con base en esa realizar una serie de análisis para identificar determinados factores o circunstancias dependiendo de la problemática que estamos estudiando. Entonces, la base de datos se va a corresponder va a ser una fuente secundaria. Entonces hay que tener presente eso para poder contestar o para poder escribir allá en nuestra ficha técnica. La organización. Luego de tomar ya la información necesaria en la investigación que se sigue, se obtiene una gran cantidad de datos que son los que requieren ser interpretados y sobre los que se quiere concluir algo para poder obtener o para tomar una decisión. Entonces, para esto, ¿qué debemos hacer? Depurar y clasificar la información, aplicando técnicas adecuadas. La organización hace referencia al arreglo de los datos en un formato lógico para su interpretación. La información estadística puede organizarse de diversas maneras. Una de ellas es mediante tablas. Generalmente uno hace tablas para poder organizar la información. Y más específicamente en tablas que se llaman tablas de frecuencia o tablas de contingencia, que es lo que ya vamos a manejar en la parte práctica. Las tablas de frecuencia, las tablas de contingencia. Esas nos permiten organizar la información. Presentación y análisis. Ya se ha desarrollado todo cuanto tiene que ver con la organización de la información. Entonces ahora sigue el resumen o presentación de la información. ¿Cómo se hace? Se hace mediante gráficos. Entonces ahí ya empiezan a aparecer los gráficos que hay diferentes tipos de gráficos, los diagramas de barras, los diagramas circulares que también se llama de sectores, los polígonos de frecuencia, las gráficas de línea, los pictogramas y hay otros, ¿sí? Entonces, aquí cuáles básicamente vamos a manejar. Los diagramas de barras y los diagramas circulares para esta primera parte para esta primera fase del trabajo que estamos haciendo. Entonces, no solo se trata de organizar, ojo en esto que está en azul, y presentar la información, sino que hay que darle una interpretación. Insisto en esto, interpretación. Y hacer un análisis con base en el objetivo de la investigación. Por eso hay que hacer un buen objetivo de la investigación para que yo con base en él pueda hacer la interpretación y el análisis de la información que tengo. Bueno, entonces ahora sí ya viene lo correspondiente a la ficha técnica. Ahí ya nos hablan en la ficha técnica que yo aquí tengo el cuadrito, dice definir lo que aparece en la guía. Dice definir los conceptos presentados en la tabla 2. A partir de la base de datos del anexo 1, violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 a 2024, que encontrará en el foro fase 2, organización y presentación. Entonces, la tabla de conceptos generales que nos pide el objetivo de la investigación, que se hace según la base de datos, la población, el tamaño de la muestra, la fuente de información, la ubicación espaciotemporal y la unidad estadística. Entonces, esto lo tenemos que llenar acá y esto es muy importante porque esto forma parte de la planeación que nosotros vamos a hacer para poder hacer nuestra investigación estadística, ¿sí? El objetivo de la investigación debe responder el qué, el cómo y establecer el momento correcto para hacerse. Debe también restringir el espacio físico o geográfico donde se llevará a cabo. En este punto, el núcleo de la investigación es por ello que no puede
haber ambigüedad, ojo con eso, en sus planteamientos y alcances. ¿Qué pasa si yo el objetivo no lo delimito bien? Que entonces de pronto mi estudio yo no voy a poder terminarlo. ¿Por qué? Porque se me puede agrandar tanto que yo nunca podré encontrar o terminar o darle una finalización. Por eso siempre hay que delimitar qué es lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento? ¿En qué sitio se va a llevar a cabo? Porque eso es fundamental para delimitar muy bien el objetivo de la investigación. ¿Qué me va a servir a mí para poder hacer el objetivo de la investigación? La situación, problema que nosotros vamos a manejar. ¿Dónde está la situación, problema? Ya dijimos dónde está. Está aquí. Está en nuestra guía de aprendizaje y la situación, problema es identificación de los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en Colombia. ¿Ya? Esa sería la situación, problema. Pero entonces yo tengo que mirar, con base en esa situación, problema, ¿qué información tengo? Yo lo que tengo es una información que me da una base de datos, esta, que ya me la entrega. Y esa base de datos, ¿de qué habla? Habla de la violencia de género e intrafamiliar en el departamento de Tolima. O sea, no va a ser en todo Colombia. Así que aquí ya vamos restringiendo, vamos delimitando la información. ¿Dónde va a ser? En el departamento de Tolima. Y tampoco va a ser por todo el tiempo. También nos dan una delimitación de tiempo entre el año 2021 y el 2024. Todos los casos de violencia de género en el departamento del Tolima que se presentaron entre el 2021 y el 2024. Eso también lo debo tener yo muy en cuenta para poder contestar y elaborar mi tabla. Eso es fundamental. Entonces, con la situación problema, y con la base de datos, yo ya puedo hacer mi objetivo de investigación, puedo saber cuál es la población, cuál es el tamaño de la muestra. Y también yo ya sé cuál es la fuente de información, porque ya sabemos qué es. La ubicación espaciotemporal también ya la podemos determinar y la unidad de estadística también. Con esas dos cositas que les acabé de nombrar. La población es el conjunto de medidas, individuos u objetos que comparten una característica en común. La característica en común que aquí vamos a compartir, ¿cuál es? Que son víctimas de violencia de género e intrafamiliar, ¿cierto? La muestra es un conjunto de elementos extraídos de la población, o sea, de esta población se va a sacar una partecita. ¿Dónde encuentro yo la cantidad de elementos que va a tener nuestra muestra? Pues aquí en la base de datos. Están cometiendo un error en lo que yo he visto, porque uno hace el conteo, pero en el conteo no puede incluir esta fila 1 ni esta fila 2, porque esos no son datos. ¿Dónde arrancan los datos? Desde la fila 3. Entonces yo debo hacer el conteo desde la fila 3 para poder determinar cuántos datos es que tengo. ¿Sí? Entonces yo vamos a mirar cuántos datos tengo. Ahí, mira aquí termina. Entonces yo aquí en la parte de abajo me dice clarito que tiene ¿cuánto? 340 datos. Entonces estos datos a quienes corresponden, cada uno de ellos corresponde a una persona que ha sido víctima de violencia de género o intrafamiliar, ¿sí? Entonces hay que mirar bien porque me han colocado como muestra 342 datos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que están incluyendo las dos filas de arriba que no corresponden a la información que estamos manejando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la unidad estadística es es el elemento de la población que reporta la información y sobre el cual se realiza un determinado análisis.
La unidad o elemento de investigación debe ser clara, adecuada, mensurable y comparable. De igual manera, es necesario delimitar esta unidad en el tiempo y en el espacio. Eso es muy importante. Bueno, ya después de toda esta información que les he dado hasta ahí, ya nos falta una partecita para mirar. Entonces, yo les voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Les voy a preguntar cómo construiríamos el objetivo. Entonces, cómo podemos construir el objetivo, cómo podemos hablar de la población, cómo la muestra. Entonces, empecemos por el objetivo. Ya les dije que lo que hay que mirar es la problemática, ¿verdad? ¿Cómo podríamos a partir de esa problemática construir el objetivo? ¿Quién me puede indicar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién desea comentar algo? A ver. O quién ya lo hizo, porque de pronto ya hay muchas personas de las que están acá que ya lo hicieron. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver. ¿Qué escribiríamos? Voy a mostrarles la problemática, ¿verdad? Que es que yo no los puedo mirar acá. Eh, el que desee hablar, pues abre el micrófono y me comenta. ¿Listo? Vamos a mirar dónde está la problemática. Nos dice, identificación de los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en Colombia. Lo primero que debemos tener es un verbo en infinitivo. Por ejemplo, entonces, ¿qué verbo podríamos utilizar? A ver, ahora sí los quiero escuchar. Yo como que hablé mucho. ¿Qué verbo se podría usar ahí? Y lo usamos en infinitivo. ¿Cómo podríamos escribir eso? ¿No se les ocurre? Señora, señora, ¿me puede Identificar. repetir, por favor? ¿Cómo? Identificar. Ah, bueno, yo podría usar el verbo identificar, ¿cierto? Bueno, habría otro verbo que se podría usar, porque es que en un objetivo solamente debemos usar un verbo. A mí se me ocurre que podríamos usar, por ejemplo, determinar, ¿verdad? Sí, podría ser otro verbo que me podría servir. ¿Algún otro que se les ocurra a ustedes? Bueno, el más fácil de todos es el que viene prácticamente ahí escrito, ¿verdad? Podemos buscar algunos sinónimos de esa palabra para poder escribir otro, otro verbo, ¿ya? Que me indique que, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a identificar? Porque eso debe formar parte también del objetivo. Entonces yo voy a identificar. ¿Qué identifico? Ay, no me dejen Las trabajando sola. problemáticas de la salud pública. No, mire lean lo que está escrito aquí, en la problemática. ¿Qué es lo que yo A voy los a factores que identificar? influyen. Ah, los factores que influyen en la qué, en la violencia de género e intrafamiliar, ¿cierto? Ya vamos construyendo nuestro objetivo. Nosotros lo vamos a hacer en todo Colombia o lo vamos a hacer en una En el partecita Tolima, de profe. Colombia. ¿En dónde? En el Tolima. Ah, bueno, entonces vamos a identificar los factores o los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima. Podemos escribir ahí país Colombia o entre paréntesis escribir Colombia. Lo vamos a hacer durante muchísimos años o hay un periodo de tiempo determinado.
A ver, ¿qué Desde me el dice? 2021 al 2024. Ah, eso me lo dice aquí la base de datos, ¿cierto? ¿Qué me dice? Entre el 2021 y el 2024. Entonces ya armé mi objetivo. ¿Sí es que fácil? ¿De dónde lo saca? De la problemática. Identificar los principales factores que influyen en la violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, país Colombia, entre el año 2021 y el 2024. ¿Sí es que es muy fácil? ¿De dónde lo sacamos? De la problemática. ¿Listo? Entonces, de esa manera uno puede construir el objetivo. Pueden utilizar otro verbo, acuerde que uno puede buscar sinónimos, ¿cierto? Que no estén diciendo lo mismo y que nos permitan escribirlo de otra manera. Pero ese sería básicamente el objetivo. ¿Qué más tenemos que mirar? La población. ¿Cuál sería nuestra población? Las 340 personas. No, esas ya son personas que se sacaron de algo, de un conjunto más grande. ¿Cuál es el conjunto más grande antes de las 340? ¿De dónde sacaron esas víctimas? Es Colombia. No, ¿de dónde sacaron? ¿De dónde? ¿Y qué dice? Aquí está el nombre de la base de datos, violencia de género intrafamiliar en el departamento del Tolima. Nosotros no lo usamos, no lo trabajamos en todo Colombia, ¿verdad? Lo trabajamos en dónde? En el departamento del Tolima, ¿ya? Entonces, en la población, ¿qué va a ser? Pues van a ser las víctimas. Hay que anotarlo completo, hay que delimitarlo muy bien, no podemos dejar ahí espacios que den a que luego nosotros tengamos que tomar otras cosas que en este momento no vamos a manejar. Entonces sería las personas o víctimas, ustedes lo quieran escribir, de violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, país Colombia, ¿entre quién? Entre el 2021 al 2024. Esa sería nuestra población, que nosotros solamente vamos a manejar personas que están en el departamento del Tolima, no vamos a manejar nada más. ¿Listo? ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? Ahora sí viene el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Ya por ahí me lo dijeron. 340. Entonces serían 340 personas víctimas de violencia, ¿de qué? De género e intrafamiliar, ¿cierto? En el departamento del Tolima entre el año 2021 al 2024. Hay que escribir completico. Hay que hacer la delimitación de forma completa. Usted dirá, ay, pero repitiendo lo mismo, no interesa. Si tengo que repetirlo 20.000 veces, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, y la fuente de información, ¿qué escribiríamos en la fuente de información? ¿Qué tipo de fuente dijimos que era? Secundaria. Eso, de fuente secundaria. ¿Y cuál es la fuente secundaria que vamos a manejar? Ahí la tenemos anotada. ¿Cuál es? La base de datos del anexo 1 que se llama ¿cómo? Violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 al 2024. Eso hay que escribirlo ahí en la fuente de la información. Es secundaria, pero ¿cuál es la que vamos a usar? Una base de datos. ¿Está en dónde? En el anexo 1 con ese nombre. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que iría en dónde? En la fuente de información. Ahora, ubicación espacio-temporal. Espacio tiene de sitio, ¿no? El lugar. Aquí, ¿cuál es el lugar donde vamos a trabajar? Donde va a trabajar la investigación.
En el Tolima, ¿no? Ajá, departamento del Tolima, Colombia. ¿Sí? Y temporal, viene de tiempo. Entonces, ¿ahí cuál sería? Entre 2021 y 2024. 21 y Eso sería en el 2024. periodo comprendido entre el 2021 y el 2024. Y ya tengo mi ubicación, espacio, temporal. ¿Listo? Ahora, la unidad de estadística. Dice que es cada elemento de que vamos a manejar. Por eso la palabra unidad significa uno, ¿cierto? Uno. Entonces, ¿cómo escribiríamos la unidad de estadística? A ver, ¿a quién se le ocurre cómo la podríamos escribir? ¿Ninguno? Como cada persona que sufre violencia de género intrafamiliar. Muy, muy bien, así es. Ustedes, cada una de las personas o de las víctimas, como ustedes lo quieran escribir, víctimas de violencia de género e intrafamiliar en el departamento del Tolima, Colombia, entre el 2021 y el 2024. ¿Listo? ¿Está claro cómo es? ¿Sí quedó claro cómo es? Que tienen que llenar ustedes la ficha técnica. Sí, profe. Bueno, entonces ya con eso usted ya tiene una partecita de su trabajo hecho que yo vi, o por lo que yo he visto en los foros, es como la parte que más trabajo les está costando hacer esto. Pero yo creo que ya ahorita con lo que les acabo de comentar, pues ya va a ser mucho más fácil para que ustedes lo puedan escribir. Acuérdese que hay que delimitar al máximo y que para esa delimitación yo debo tener en cuenta la problemática y el nombre que me está dando a la base de datos. Ese nombre me está dando mucha información que es muy importante para que yo pueda llenar esta ficha técnica. ¿Listo? Bueno, entonces los siguientes son las variables, que esa es otra partecita que toca hacer luego de ya tener la ficha técnica. ¿Qué es una variable? Es una característica que va a ser estudiada en una población. Una variable es estadística si se puede escribir como una pregunta cuyas respuestas pueden ser tabuladas o clasificadas en determinados rangos o si pertenecen a una pregunta cuya respuesta tiene un valor correspondiente a una escala numérica. Entonces, las variables estadísticas se pueden clasificar en cualitativas y cuantitativas. En esta fase 2 solamente vamos a trabajar con cualitativas. En la siguiente fase, trabajo que vamos a hacer, la fase 3, ya vamos a trabajar con cuantitativas. Por ahora, solamente preocupémonos por las cualitativas. La variable cualitativa, cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información puede elegir una de ellas. Y las variables cuantitativas, si la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica. Medir en una escala numérica. Entonces, aquí tengo una tablita donde está lo de la clasificación de las variables. De las variables se clasifican en cualitativas y se clasifican en cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas están las nominales y las ordinales. Y dentro de las variables cuantitativas están las discretas y las continuas. Entonces, ¿qué es una variable cualitativa nominal? Entonces presenta modalidades no numéricas. Generalmente son palabras, que no admiten un criterio de orden, o sea que no necesitan de un orden específico. Por ejemplo, el estado civil. Entonces, el estado civil que sea casado, que sea soltero, que viva en unión libre, eso no necesita un orden específico ni una jerarquía específica, ¿cierto? Entonces, a esas variables, ¿cómo se le llaman? Nominales.
Ojo que las variables cualitativas casi siempre son palabras. ¿Listo? Palabras que nos están indicando algo o frases u oraciones que nos están indicando algo y que ahí va a ser una serie de datos o de información que corresponde a cada una de ellas. Las ordinales presentan modalidades no numéricas, igualmente también son palabras, pero existe un orden específico. Primero va esto, luego va esto, luego va esto. ¿Sí? Hay una jerarquía, hay un orden. Ejemplo, el nivel educativo de la madre, por decir algo, del padre o del hijo, bueno. Entonces, eso tiene un orden específico, ¿cierto? Pues primero ir al preescolar, luego la educación básica primaria, luego la educación básica secundaria, luego la educación media vocacional, luego ya la parte profesional, entonces podrá ser tecnólogo, técnico, profesional, y se hace estudios posteriores, entonces maestría, doctorados, etcétera. Eso tiene un orden, una jerarquía. Eso le llama ordinal. Ojo, variables cualitativas, palabras. Ahorita les digo por qué les estoy insistiendo en eso. Variables cuantitativas. Entonces van a ser discretas o continuas. Las discretas solo puede tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados. Van a ser cantidades enteras. ¿Qué significa enteras? Que no pueden ser ni decimales ni pueden ser fraccionarios. Entonces número de hijos, entonces yo tengo un hijo, ¿sí? O tengo 3 hijos. Yo no voy a tener 3,5 hijos, ni voy a tener 3 hijos un medio, ¿verdad? No, cantidades enteras, números enteros. Y las continuas tienen la capacidad de tomar cualquier valor que exista entre dos magnitudes dadas. Generalmente son cantidades decimales o también pueden ser cantidades fraccionarias o números fraccionarios. Pero lo que más que se usa casi siempre en estadística son las cantidades decimales. Ejemplo, la edad de la madre. Ustedes dirán, ¿cómo así la edad de la madre? Lo que sea tiempo siempre es continuo, porque es que uno puede decir que tiene 80 años, ¿verdad? Pero 80 años, pero yo también puedo decir que tengo 80 años, 5 meses, 3 semanas, 4 horas, 20 minutos, 5 segundos, porque es tiempo. Entonces, por eso la edad siempre se coloca como si fuera una variable continua. Todo lo que tenga que ver con tiempo se coloca como si fuera variable continua, ¿listo? Porque está organizado por un montón de eventos. Entonces, no solamente la cantidad de años, sino que yo también puedo meter la cantidad de meses, puedo meter la cantidad de días, de horas, de minutos, de segundos, si yo sé exactamente el día en que se nació, la hora en que se nació y demás. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tienen que hacer para la siguiente tabla que se llama clasificación de variables. ¿Con base en qué yo voy a clasificar las variables? Entonces, la base de datos. ¿Dónde están las variables en la base de datos? Están aquí escritas en verde. Los enunciados de cada columna, que aquí aparecen en la fila 2, van a corresponder a las variables. Cuando ustedes las vayan a clasificar, es importante que las escriban tal como aparecen. Es que resulta que empiezan a recortarme y a escribir pedacitos, ¿no? Si dice edad de la víctima y entre paréntesis dice años, entonces yo escribo allá la variable como edad de la víctima entre paréntesis años, no solamente edad de la víctima. Por ejemplo, si dice, vamos a ver otra que yo he visto que está mal escrita, peso de la víctima en kilogramos, pues yo voy a escribir peso de la víctima en kilogramos, no solamente peso de la víctima, ¿ya? Altura de la víctima en centímetros, entonces yo la voy a escribir completica, altura de la víctima, entre paréntesis, en centímetros.
¿Cuál otra es que he visto? Yo he visto varias que las han escrito mal. A ver, ¿dónde? A ver, otra que yo ya he visto así como mal. Antes escriben estrato y no más. No, porque aquí, ¿qué dice? Estrato de la víctima. Hay que escribirlo completo. ¿Está claro? Eso es importante. Entonces, las variables son las que aquí en esta base de datos aparecen de color verde. Entonces, por ejemplo, para la semana epidemiológica en la que ocurrió el hecho, así se llama la variable y a él ya responden una serie de datos, ¿cierto? Entonces están diciendo que en la semana 47, 45, 26, 36, 8, 9, 35, 51, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El mes en que ocurrieron los hechos, entonces me están diciendo, estos son los datos, los que están en blanco son los datos que son los con los que yo voy a trabajar y con los cuales voy a hacer yo las tablas y con los cuales yo voy a hacer las gráficas, etcétera. Entonces está noviembre, julio, septiembre, febrero, etcétera. ¿Sí? El año en que ocurrió el hecho, entonces 2023, 2021, estos son los datos. Cada una de estas filas corresponde a una víctima diferente, ¿ya? Entonces esta corresponde a una víctima, la siguiente fila a otra, y por eso decimos que nuestra muestra tiene 340 víctimas, ¿ya? O personas víctimas de violencia, porque hay 340 filas con una serie de información importante. Bueno, entonces ya entendiendo qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a escribir porque es que yo he visto dentro de las cosas que ya me han escrito, que entonces empiezan a nombrar que adolescencia no hay, no tienen que nombrar nada de eso, solamente es el nombre de la variable y yo la voy ubicando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo miro y digo, departamento, aunque aquí solamente se maneja un solo departamento, ¿ya? Pero yo la puedo clasificar, no pasa nada. Está escrita en palabras, entonces será una variable cualitativa o cuantitativa. A ver, ¿quién me responde? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿No hay por ahí ninguno? ¿Ya se fueron? ¿Me dejaron sola? Cualitativa. Ah, cualitativa, ¿verdad? Está escrita en palabras. El municipio. ¿Cualitativa o cuantitativa? Entonces, para saber si es cualitativa o cuantitativa, ¿qué miran? Los datos que ustedes tienen. Los datos, ahí dice Ibagué, ¿qué más dicen? Espinal, son palabras, ¿verdad? Melgar. Entonces, ¿cómo es esa variable? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cajamarca, bueno, etcétera. Cualitativa. Cualitativa. Semana epidemiológica en la que ocurrió el hecho. 47, 45, 46, 26, 36. ¿Será cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Cuando sea número, siempre es cuantitativa. Cuantitativa. Mes en que ocurrieron los hechos. Esta es la variable, ¿verdad? Noviembre, julio, esos son palabras. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa. Muy bien. Año en que ocurrió el hecho. 2023, 2021, 2022. ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa porque es un número, ¿verdad? Edad de la víctima. 19,9, 13,2, 11,3, 17,5. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Ahora viene una en la que se están equivocando mucho. Estrato de la víctima. Está escrito de manera numérica o con palabras. Numérica. Numérica. Entonces no es cualitativa, porque es que me la están escribiendo Es mal. cuantitativa.
Es cuantitativa porque aquí lo que hay es un montón de ¿qué? De números. Ustedes tienen que mirar es lo que está debajo de la variable para poder determinar si es cualitativa o es cuantitativa. Es una donde he visto mucho problema y la están escribiendo mal. ¿Ya? Bueno, y así sucesivamente. ¿Está claro lo de cuándo es cuantitativo y cuánto es cualitativo? Es decir, son palabritas cualitativas. Si lo que aparece es un montón de números, es cuantitativa. Por ejemplo, esta y esta son cualitativas, ¿no? Las anteriores todas son cuantitativas porque son números. La última es cualitativa, la anterior también porque son palabras, ¿ya? Bueno, entonces ya sabemos cuándo es cuantitativo y cuándo es cualitativo. Lo siguiente es que las cualitativas, que es las que en este momento estamos manejando, se dividen en dos, ¿verdad? En nominales y ordinales. Dijimos que las nominales no tienen un orden especial y las ordinales sí tienen un orden especial. Entonces, yo tengo municipio. Vamos a mirar eso. Aparece Ibagué, Espinal, Melgar, Cajamarca, bueno, aquí vuelve Ibagué, Melgar, Ibagué, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son todos municipios ¿de dónde? Del departamento del Tolima. ¿Esa será nominal o será ordinal? ¿Ustedes qué dicen? Nominal. Sí, claro, es un nombre, ¿verdad? Un nombre. Entonces, está Ibagué, está... Aquí no nos dicen nada especial como para determinar un orden especial en que, porque en la web, si ustedes ya la vieron, ahí se formó una polémica con relación a esta variable. ¿Por qué? Porque unos decían que era ordinal, porque hay municipios que son más importantes que otros. No, aquí simplemente se está hablando de un nombre y nosotros la podemos caracterizar como si fuera nominal. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a buscar otra. Mes en que ocurrieron los hechos. Está noviembre, julio, septiembre. Esa también es cualitativa. La pregunta es, ¿será cualitativa nominal u ordinal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo podríamos ¿Ordinal, ver? profe? Sí, sí, señor, es ordinal porque los meses tienen un orden ¿qué? Específico, ¿verdad? Primero está enero, ¿cierto? Y el último está diciembre. Está después febrero, marzo, etcétera. Entonces la podemos caracterizar como si fuera ordinal porque tiene un orden natural, que son el natural porque estamos hablando de los meses, ¿verdad? Pero es un orden natural, pero sí, sí tienen un orden, ¿ya? Antes de enero, ese es el primer mes del año, ¿verdad? Ahí ya sería volver a hacer el ciclo y entonces antes estaría diciembre, pero ese no sería el primer mes del año, sino el último, ¿no? Bueno, ahora miremos, por ejemplo, esta. Ciclo de vida en que se encuentra la víctima. Adolescencia, infancia, primera infancia, infancia. ¿Qué más dice por aquí? Bueno, habla hasta adolescencia, creo. A ver, jóvenes, también hablan de jóvenes, adultez, de adultos. Bueno, ¿ustedes qué dicen de esa variable? Uno tiene que revisarla para poder analizar y pensar cómo podría ser. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es nominal o es ordinal? Ordinal. Ordinal, porque es que en el ciclo de la vida de una persona también hay un orden, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, primero va la infancia, bueno, la primera infancia, la infancia, después de la infancia, no sé si habrá aquí preadolescentes, no sé, la verdad, tocaría revisar todos, son 340 datos, no sé. Si hablan de eso, si no iría también la adolescencia, luego irían los jóvenes, luego irían los adultos, no veo, preadolescentes no veo. Entonces serían adolescentes todos. Sí. Entonces tiene un orden. Si tiene un orden, entonces se dice que es una variable cualitativa ordinal.
vea que están presentando un problema. Les comento porque es que ya lo vi y a varios ya les he corregido eso. Estrato de la víctima lo colocan como una variable cualitativa ordinal. ¿Ustedes qué dirían respecto a eso? ¿Correcto o no es correcto? Sí, porque se puede, los estratos van desde el más bajo hasta el más alto, 1, 2, 3 y así. Pero es que ustedes recuerden que las cualitativas es con palabras. ¿Y ahí que tengo? Números. ¿Sí? Sí. Dos, Son tres. números, profe. Cuantitativa. Es cuantitativa. Si ahí me escribieran estrato 1 en palabras, 1, 2, 3, pero en palabras, ya podría decir que es cualitativa, ordinal. Pero es que aquí lo que me están dando es un montón de ¿qué? De números. Entonces, yo he visto ¿cómo se llama? Como errorcito, ¿cierto? Porque como los estratos llevan un orden, sí, yo entiendo eso, llevan un orden, pero es que depende de cómo estén escritos. Si yo los tengo escritos en números, es cuantitativo. Y ahí las cuantitativas yo no voy a hablar de ordinal, ¿ya? Si no vamos a hablar ni de nominal, vamos a hablar de discreta y continua. Aquí como está escrita en números, uno tiene, por eso les digo, lo que hay que mirar son los datos. Esos son los que me dicen, toda esta información de las filas es la que me dice a mí cómo es la variable, si es cuantitativa, si es cualitativa, si es nominal, si es ordinal, si es discreta, si es continua. De aquí que tengo números. Entonces no es cualitativa, es una variable cuantitativa. Es una de las que más he visto, que la he visto más mal ubicada, esta de acá. Bueno, entonces busquemos por aquí otra. Género. Género es cualitativa, ya dijimos, porque son palabras, ¿verdad? Está femenino, masculino. Ordinal o nominal. Nominal, profe. Nominal, ¿verdad? Porque es que ahí no lleva, no estamos hablando de una jerarquía, de un orden. Una cosa es tener género femenino y otra es tener género masculino, ¿verdad? Entonces hay que tener presente eso. Otra que también he visto que están usando mucho tipo de violencia física, negligencia y abandono, abuso sexual, violación. Esa no, es cualitativa, ¿no? Porque son palabras las que están ahí. Esa es nominal u ordinal. Nominal. Nominal, porque es que tampoco hay una jerarquía, ¿no? Una cosa es la violencia física, otra cosa muy diferente es la negligencia, el abandono, ¿cierto? El abuso sexual. No tienen una jerarquía específica. Entonces, eso es lo que deben ustedes mirar. ¿Dónde es que miran? En los datos. En los datos para poder ustedes determinar y clasificar las variables. Ahora, las cuantitativas dijimos que eran... las cuantitativas también las indicamos que eran discretas o continuas y que las discretas eran las que correspondían a números enteros y las continuas a números decimales. Así como más facilito para que ustedes lo tengan más clarito y lo entiendan más fácil. Entonces, la semana epidemiológica en la que ocurrió el hecho, 47, 45, 26, 36, 8, 9, ¿sería discreta o continua? ¿Qué dirían ustedes? Discreta porque son números enteros. Señor, son números enteros, entonces sería discreta. ¿Ve? Año en que ocurrió el hecho, entonces dice 2023, 2021, 2022, 2024, eso sería discreto o continuo. Discreta también. También es discreta, porque son números enteros, ¿verdad? Edad de la víctima, mire cómo viene.
12,9, 13,2, 11,3, 17,5, 12, 16,1, 13,4, 14, 14,9, 17. ¿Discreta o continua? Continua. Continúa, profe. Continua, ¿cierto? Porque ahí hay números, ¿qué? Decimales. Hay números decimales. Esa coma me indica que es un número decimal. Y el estrato de la víctima sería discreto o continuo, porque eso, ya dijimos que era cuantitativa, ¿no? Discreto. Discreto, que es 1, 2, 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, eso es un número entero. De esa manera, ustedes lo pueden hacer con todas las variables. Entonces, por ejemplo, duración aproximada del abuso en meses, 10,3, 14,3, 8, 11, 13,2, 4, 8,3, caben los números decimales. Entonces, ¿es discreta o continua? A ver, esta duración aproximada del abuso en meses, ¿discreta o continua? Continua. Continua. Continua, porque continua, a pesar de que aquí hay algunas cantidades enteras, pero la mayoría son cantidades que decimales y por tanto es una variable continua. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿O hay preguntas sobre eso? ¿O ya quedó más clarito? ¿Cómo es que Claro. ustedes van a hacer eso? Bueno, entonces, por ahí dicen que el silencio otorga. Quiero decir, que quiere decir que ya como que sí entendieron cómo es que tienen que mirar. Hay que mirar todos los datos, ahí hay 340 datos, uno tiene que echar una pasadita así rapidita, y mirando los números cómo están, y mirando las palabras, y mirándose, para poder determinar exactamente si me está quedando bien o me está quedando mal la caracterización de las variables. Bueno, entonces, con esto, pues doy por terminado el CIPAS de hoy, porque voy a ir hasta ahí. No sé si existe alguna pregunta, alguna inquietud, si clarificaron ideas para poder escucharlos y mirar cómo le puedo responder. A ver, ¿hay alguna pregunta o quedó clarito? ¿Me entendieron? Sí, profe. Todo claro. Quedó claro. Bueno, entonces yo les sugiero que empiecen a subir sus aportes. Entre más rápido ustedes empiecen a subir allá, yo más rápido les hago la retroalimentación, ustedes ya van a estar más tranquilitos, van llevando su trabajo mejor, porque la idea es que tengan una excelente calificación. ¿Listo? Entonces, si ustedes van subiendo sus aportes, yo les puedo ir diciendo, bueno, esto está bien, esto está mal, hay que arreglar aquí, hay que arreglar allá. Y ustedes ya tienen claridad y van haciendo su trabajo muy bien hechecito. Yo trato siempre, todos los días de revisar todos los aportes que tengo en el día para poder, pues, ir mirando qué fallitas tienen e ir aclarando la información. Entonces voy a parar la grabación, chicos. Bueno.